La mayoría de las personas ya no vivimos en el campo, sean llanuras o montañas. Mayormente nos concentramos en ciudades y allí entramos en contacto con el agua diariamente. Bebemos y el agua nos atraviesa. El agua limpia nuestros cuerpos por fuera y por dentro. Arrastra los desechos de nuestros retretes. Ayuda a mantener limpias nuestras casas y da vida a cada parque y a cada piscina de la ciudad. Cada uno de nosotros es una célula de una gran criatura que es la ciudad. Posiblemente la criatura más humana de todas, que no por ello deja de ser hija de la naturaleza. Este viejo canal de riego ya no recibe agua. El agua que solía recorrerlo viaja ahora por tuberías hacia la ciudad, una criatura en expansión. Sucede que aumenta la población de la ciudad, pero además aumenta el consumo de agua de cada uno de sus habitantes. La única forma de sostener ese consumo es a partir de una expansión de las obras de captación y distribución de agua y, por supuesto, de una generación mayor de efluentes. Las zonas secas, las regiones secas de todo el mundo, tienen como usuario principal del agua al riego. Pero cerca de ciudades en expansión, la prioridad la tienen sus habitantes y sistemas enteros de riego como este se secan y dejan de funcionar. Bajo la piel de la ciudad, dos sistemas que transportan agua se encuentran. Dos caras de una misma criatura. El primero es la red de suministro, que lleva el agua limpia desde la planta potabilizadora a cada punto de consumo en hogares, escuelas, comercios o fábricas de la ciudad. Después de ser utilizada, casi toda ese agua, que ya no es potable, ingresa a un segundo sistema, que es la red de saneamiento. Ese sistema conduce los efluentes de toda la ciudad a plantas de tratamiento que buscan recuperar, al menos parcialmente, la calidad de agua. Ese agua volverá a la naturaleza, a sus ríos o arroyos. No siempre será de vuelta limpia y muchos de estos ecosistemas reciben una carga de contaminantes que no alcanzan a procesar. El agua que recibimos es agua de origen superficial que reciben los embalses. Estamos en una zona donde tenemos el agua de los embalses viene por cañerías hacia las plantas potabilizadoras. Las plantas potabilizadoras tienen el objetivo de mejorar la calidad bacteriológica, fisicoquímica, la turbidez. Hay un montón de carga que viene con el agua y que nosotros tenemos que modificar de acuerdo a lo que es necesario para dársela a la población. La importancia de esto es cómo regular la salida de la planta hacia la población. Todo eso va a depender del consumo que la gente nos ocasione en los distintos barrios. ¿Cómo nos damos cuenta de ese consumo? Nos damos cuenta por los niveles de las cisternas que están monitoreadas. Entonces tenemos que aumentar o disminuir el caudal de acuerdo a la necesidad. Registrar datos es muy importante para ver las variaciones de consumo en las distintas estaciones que tiene la ciudad. Y eso es el objetivo, uno de nuestros objetivos principales. El consumo durante la mañana es menor al de la tarde.
medido en litros por habitante, ¿no es cierto? Y en litros por segundo de que se potabiliza. A la mañana la gente no está en la vivienda, entonces tiene menos consumo de agua. Y a la tarde, que ya regresan, se utiliza mucho más en los quehaceres básicos del normal funcionamiento de una vivienda. Pero últimamente hemos tenido que siempre antes, según las estadísticas, el consumo menor era a la noche. Pero ahora, con el gran consumo, a veces en Latinoamérica es importante destacar que se tira demasiado el agua y que no es un bien que es inacabable. Entonces la importancia es que muchas veces para nosotros poder llenar el tanque de reserva de su vivienda, tenemos que trabajar durante toda la noche para lograr que nuestras cisternas estén llenas porque sigue habiendo un gran consumo del agua. Almacenar agua es fundamental para ir ajustando cambios en la oferta y en la demanda. Lo hacemos en los embalses con el agua de la sierra y aquí en la planta potabilizadora lo hacemos en cisternas como esta. Esta cisterna aloja 1 millón de litros y vamos a aprovechar sensores que registran su nivel minuto a minuto para averiguar cómo es el pulso de consumo de agua de esa gran criatura que es la ciudad. Nora, en la planta potabilizadora hacen varias cosas. Estoy un poco perdido. ¿Cómo empieza el proceso? ¿Qué etapas tiene? Entra el agua desde los diques, Sí. ¿sí? Y la recibimos por acueductos. Cuando nosotros recibimos el agua por acueductos, viene con palitos, mugre, algas, con un montón de carga que hay en el dique. Entonces hay que cuidar los diques también. Viene por el acueducto, la recibimos y entra en esta parte de la planta. En esta especie de serpentina. En esta especie de serpentina. ¿Para qué sirve? Esto se llama floculador. Sirve para mezclar el agua con un producto que es un coagulante, un decantante, que es sulfato de aluminio. Entonces hace que por distintas cargas eléctricas se junte con la mugre que viene, con todas las partículas que vienen del dique, y por peso decante en el decantador, que es el proceso siguiente. O sea que lo que buscas es que esa sal agrupe las partículas. Agrupe las partículas por distintas cargas eléctricas. Ahora, para que decanten eso implica tiempo, lleva tiempo decantar. ¿Y cómo lo lográs si ustedes siempre están apurados? Eso es lo más difícil. ¿Por qué es difícil? Porque si el consumo nos excede y la planta tiene que trabajar exigida, entonces volvemos siempre a lo mismo. Al tener conciencia de la importancia de usar bien el agua. Porque si no yo tengo que recargar y aumentar la velocidad. Entonces el tiempo de decantación disminuye. Entonces, ¿por qué me puede salir el agua más turbia? Porque también estoy recargando otra parte que es después el filtrado. Ah, ok, entonces tenemos floculación, decantación y filtrado. ¿Y el filtrado cómo es? ¿Qué es un colador gigante? Es como un colador gigante. Es un colador de tierras, de arenas, con distinta granulometría. Abajo van como si fueran piedras más grandes y van distintas capas de piedras más pequeñas y después para terminar en una arena fina. Perfecto. El agua pasa desde arriba hacia abajo, se filtra, se clora y se va a las cisternas de almacenamiento, que son el último paso para salir a la cañería de servicio de la ciudad. O sea que no son tantas las etapas. No. El tema es que tenés que manejar los tiempos, ¿no? Si acelerás demasiado el proceso, algunas de estas etapas no terminan de
hacer su trabajo, de cumplirse. El paisaje de esta zona es ondulado y me imagino que hay algunas casas que están bastante más altas que la planta potabilizadora. Cuando el agua llega a las cisternas, ¿cómo se hace para desde allí poder abastecer a lugares distantes y a veces más altos? Bueno, hay cisternas que alimentan parte de la ciudad por gravedad. Y hay cisternas que sirven de almacenamiento. Y entonces ahí se acopla otra fase que es el bombeo. Entonces tenés que tener cisternas por encima de los niveles que están construidos las viviendas para que alimenten con buena presión y buen caudal a la población que vive en zonas más altas. Entonces de ahí bombeamos a las cisternas para llenar y distribuir por gravedad a la ciudad. Es muy fácil acostumbrarse a que con solo girar una canilla o pulsar un botón, el agua llegue y se vaya de nuestras casas cuando se nos da la gana. Pero eso es posible porque hemos tejido una muy compleja red debajo de la piel de la ciudad que es capaz de captar y devolver el agua del territorio. Nuestra tecnología ayuda a que captemos, almacenemos y mejoremos la calidad del agua. Sin embargo, parecería que corremos siempre por detrás de nuestro fenomenal consumo. Transformar a las ciudades en criaturas de agua saludables requiere, por supuesto, de nuestro ingenio, pero sobre todo de que apreciemos este fabuloso recurso que la naturaleza en forma permanente renueva.